Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 30 de agosto del 2023. Aquí tenemos las puertas de acceso del Fondo Sur. Aún falta mucho, pero he visto en las que estaban más cercanas a la tienda oficial de forma provisional en la avenida de Concha Espina, como estaban colocando los accesos ya en esta zona. Y ahí al fondo, mirad lo que tenemos también, esos nuevos asientos que tienen pinta de ser asientos VIP. Ahí lo podemos ver, azul navy. Ya sabéis que faltan algún que otro sector por colocar esos nuevos asientos, así que tienen 2 días más para terminar todos esos trabajos. Y mirad, ya no vemos prácticamente nada de lo que ocurre en Concha Espina. Esa parte inferior de la fachada totalmente cerrada. Carteles informativos y también van colocando nuevos muñequitos para simbolizar los nuevos aseos. Madre mía, parece mentira que el día 2 de septiembre, es decir, dentro de 3 días, estamos a miércoles hoy, jueves, viernes y sábado tenemos ya partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Mirad cómo están ahora mismo trabajando, mira. Ahí están colocando en este caso la puerta 22, el cartel de la puerta 22 en esta parte intermedia. Es lo que decía antes que había visto en las puertas centrales y ya pues aquí parece que me han escuchado mis plegarias y han dicho, a ver, para que lo saques en tu canal, mira. Puerta número 22. Seguimos, continuamos. A ver si con un poquito de suerte tenemos ya totalmente operativos todos los ascensores para la gente de movilidad reducida o la gente pues que tenga esa dificultad para acceder por las escaleras. Mira qué bonito, con los marcos verdes, con los LEDs verdes. Aunque bueno, falta por quitar los adhesivos. Pero bueno, a ver si tenemos todos los ascensores ya completamente listos. Bueno, y tiene pinta que en estos días veremos cómo terminan de cerrar este hueco de la parte inferior de la fachada. Están colocando en estos precisos instantes los nexos. Ahí lo podemos ver cómo están enganchándolo con la zona de las pestañas. Y ahí abajo tenemos también las lamas que corresponden a este hueco. Así que me imagino que en el día de hoy seguirán tapando con las lamas. Aquí tenemos las puertas de acceso del lateral oeste. Tenemos en la parte central esas nuevas pantallas ya totalmente protegidas con esas nuevas mamparas que hemos visto en la vuelta al exterior. En la parte inferior una plataforma de tijera, imagino que diésel, por los trabajos en la calle, en el exterior. Y esto es lo que podemos ver desde la parte inferior de la Torre B. Ahora seguimos accediendo. Mirad, cómo tenemos la zona de Castellana. A falta de 3 días para que vuelva a rodar el balón aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, que por cierto se siguen llevando más módulos y más secciones de la grúa torre. Ahí lo vemos. Ya me imagino que habrán terminado con el trabajo de desmontaje, esos trabajos de desmontaje de la grúa torre. Así que lo veremos en los próximos vídeos. Seguimos. Bueno, pues aquí tenemos el terreno de juego a la que vamos accediendo. Podemos ver que han ido colocando esas pantallas de la U televisiva, como vimos ayer a última hora aquí en el canal, que comenzaron a colocarlas aquí en la zona de la banda del lateral oeste. Y la verdad que cuando accedí al interior me imaginaba que estarían a punto de terminar con estos trabajos, pero falta la esquina del fondo norte con el lateral oeste, falta la banda del fondo norte y allá al fondo tienen las pantallas preparadas para seguir colocándolas e instalándolas. Hoy también tenemos diferentes pruebas en el anillo LED. Aquí en la parte del fondo sur, como podemos comprobar, aquí esta zona central la utilizarán a modo de videomarcador, como los que teníamos en los laterales. Ahí podemos ver un color en los laterales y en la parte central otro color. Vamos a quitar el zoom para que lo veáis. Ahí lo tenéis. Básicamente los fondos están de diferente color para en breve empezar a probar esas pantallas del anillo LED a modo de videomarcador. Así que habrá que estar muy pendiente en el día de hoy lo que sucede en el interior. Además ahí también vemos, madre mía, es que vaya día, están colocando las pantallas en la parte superior, en el cabezal de esos asientos. Bueno, vamos a empezar. Primero el 1 y después el 2, así que bienvenidos al interior. Hoy miércoles 30 de agosto del 2023, ya sabes, descárgate las aplicaciones que te pagan por andar, que te dejo en la cajita de la descripción, y muy importante,
también canjear los pasos antes de las 23:59 de cada día, si no, los pasos se pierden. Dale a like y suscríbete, que empezamos. Bueno, ya por fin estamos colocando los asientos para nuestro presidente. Ahí vemos cómo están empezando a colocar los asientos en la zona presidencial, en la parte central, más exactamente. Así que vamos a seguir viendo cositas, a ver si luego han colocado más y podemos hablar más en profundidad de esos nuevos asientos. Bueno, ayer cuando accedimos al interior vimos que las terchas estaban todas recogidas en su parking, las correspondientes al lado norte en el parking norte y las correspondientes al lado sur en el lado sur. Pero hoy nos encontramos también con novedades. En este caso tenemos las terchas del lado sur, que las han desplazado un poquito hacia el centro. No están del todo desplegadas, pero ahí podemos ver la situación actual de las terchas de la cubierta retráctil a estas horas de la tarde de hoy, miércoles 30 de agosto del 2023. Vamos a ver si a lo largo de nuestra estancia aquí en el interior las vuelven a mover. Bueno, pues vemos sobre todo colocación de asientos, trabajos en el césped de mantenimiento, ultimando los detalles con los últimos asientos, que aún faltan filas en diferentes sectores por colocar. También tenemos muchísimo movimiento en la parte de la grada abatible, muy pero que muy importante a la hora de meter material y también incluso a la hora de sacar todo ese material que no valga o no se vaya a utilizar en el interior. Veo que están, como hemos dicho al principio del vídeo, están manipulando los asientos. Imagino que estarán colocando las pantallas en la parte superior de los mismos. Ahí lo podemos ver. A medida que han ido destapando esos asientos con ese plástico protector, pues parece que ya están colocando las pantallas como tenemos ahora mismo en imagen. Así que vamos a ver luego qué novedades tenemos. Que por cierto, también hemos visto al principio del vídeo cómo colocaban esos asientos en la zona del palco presidencial. Y por fin... ¿Quién está gritando, tío? Y por fin pues ya podemos ver esos asientos correspondientes al palco de honor. Vamos a ver si antes de que salgamos del interior han colocado más asientos. Vámonos al fondo norte, ahí podemos ver las pruebas que están haciendo en el anillo LED, iguales que las que están haciendo en el lado sur. Ahí podemos ver la zona central con supuestamente uno de los videomarcadores para informar del evento aquí en el fondo norte y también en el fondo sur. Ahora mismo tiene este color cian alrededor del anillo LED y en los fondos, como hemos comentado al principio, ese color tan peculiar que tenemos ahora mismo en pantalla. Un claro indicio que, bueno, pues que la parte central de los fondos, la parte más ancha, se utilizará como videomarcador. Lo que sí parece claro es que no van a utilizar las pantallas de las pestañas del videomarcador 360, esas que tenemos ya en los diferentes fondos, más que nada porque no han hecho pruebas, así que tiene pinta de que no las van a encender. Bueno, al menos si han hecho pruebas no estábamos presentes en el estadio, pero con tantas horas que pasamos aquí imagino que en algún momento tendríamos que pillarlo, así que así se encuentran apagadas. Imagino que seguirán colocando pantallas y a medida que van colocando pantallas y terminando con la instalación de las mismas, veremos cómo va cogiendo forma ese videomarcador 360 que va a tener el nuevo Bernabéu. ¿Os imagináis que de repente en el anillo LED ahora empiezan a hacer pruebas con las letras de bienvenido Kylian Mbappé? Esto sí que sería un exclusivón, ¿eh? Nada, eso no va a ocurrir. Por lo visto, Florentino ha hecho a última hora una oferta al Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé. Veremos a ver si es verdad o no es verdad, porque faltan 2 días para el cierre de mercado. Bueno, pues aquí tenemos el primer anfiteatro. Vimos cómo colocaban estos asientos en la zona VIP, en la parte de las terrazas. Aún no han destapado ese plástico protector para dejar los asientos al descubierto, como ya tenemos alguno de ellos. Seguirán colocando más mamparas en las correspondientes terrazas conectadas en esta línea de palcos. No os preocupéis si oís a gente tumbada o descansando, es que estamos en la hora de la comida. Bueno, primer anfiteatro, no hay muchas novedades, la verdad, es que tienen que seguir colocando mamparas en la zona de la terraza. Ayer, la verdad que cuando estábamos en directo, me resultó gracioso cómo colocaban una mampara. Estaban como 10 tíos, 10 pedazos de cracks colocando esta mampara que tenemos ahora mismo en pantalla, así que debe pesar pero un mogollón.
Segundo anfiteatro sin novedades, no hemos llegado a tiempo a ver cómo cambian esos asientos del Classic Bernabéu para colocar los nuevos azul navy o azul marino, así que a lo largo del año, lo que queda de año, iremos viendo esos trabajos de cambio de asientos, los viejos por los nuevos, así que don't worry, be happy, no te preocupes, que lo van a hacer, al igual que en todo el resto del bowl. Subimos al tercer anfiteatro. En el día de ayer, en el directazo en el canal de casi 6 horas, vimos cómo empezaban a colocar esos nuevos asientos en la zona de las terrazas entre el tercer y cuarto anfiteatro, esa línea de palcos que hay en esta zona del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo se asoman esos nuevos asientos, también cómo luce el interior de esos nuevos habitáculos. Y bueno, pues hoy la verdad es que no han quitado ese plástico protector todavía de esos nuevos asientos. Ahí los tenemos, poco movimiento hoy la verdad, muy poco movimiento. Pero bueno, vamos a ver cómo nos encontramos toda esta zona para el día del partido contra el Getafe. Seguimos subiendo un poquito más. Por cierto, antes de continuar, todo ese cristal, todo ese vidrio negro que han colocado en la zona de los palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, este que tenemos en pantalla se va a quedar de este mismo color, ¿eh? Eso no es una pegatina, no es un adhesivo. Información oficial aquí en el canal de JR, además fresquita, muy rica. Eso va a ser de ese color, no es un plástico protector, ¿vale? Ok, venga, seguimos, subimos al cuarto anfiteatro del fondo norte. Ahí podemos observar cómo siguen con la colocación e instalación de esas vallas en ese perímetro superior, justamente al lado del paseo 360 que discurre por el fondo norte, esa parte central, al igual que la zona opuesta, con esas vallas del Classic Bernabéu. Y también están operando, están trabajando en estos precisos instantes en la parte más cercana a la Torre D, esa parte más cercana a ese Sky Bar que tenemos ahí y que ahora mostraremos. Ahí podéis ver cómo están colocando esas últimas vallas ya para tapar esas estructuras que han ido colocando en estos últimos días. Sky Bar, que también hemos visto cómo iban quitando todos esos andamios que han ayudado a la colocación de ese recubrimiento final, esos paneles, tanto en la parte superior, en la parte inferior, en la parte frontal, en los laterales y también esos acabados finales en la parte inferior. Ahí podemos ver, parece que está encendida, seguirán haciendo pruebas en el interior. Bueno, pues ahí tenemos el fondo norte del Santiago Bernabéu. Bueno, pues como podemos observar y como hemos dicho al principio del vídeo, toda esta zona completarán con todas esas pantallas de la U televisiva, esas pantallas que están en la banda del lateral este, me imagino que seguirán esta tarde, así que la U televisiva que llega sin ningún tipo de problema para el primer partido contra el Getafe. Bueno, vámonos al lateral este, ahí tenemos la zona de tribuna, que ya empezaron a colocar los nuevos asientos, en el día de ayer creo que fue. Ahí tenemos los soportes, cómo relucen y cómo brillan en la parte más cercana al palco de honor, que como hemos visto antes, están empezando a colocar los nuevos asientos. Ahí tenemos la nueva publicidad, Fly Emirates. También a la izquierda tenemos la publicidad de siempre, de Adidas. Me extraña un poco porque Adidas ya no tiene las letras de Adidas, así que imagino que lo irán cambiando porque el logo de Adidas es diferente. Y la zona de los banquillos, donde no tenemos ninguna novedad. Parece que el tema asientos están exprimiendo al máximo para colocarlos lo más tarde posible. Y como podemos observar, pues aún no han colocado los nuevos asientos. Mirad cómo están trabajando ahora mismo en la zona del túnel de vestuarios. Fíjate, en los laterales todavía no hay nada preparado. Ya sabéis que por ahí va a estar el Tunnel Club, que los jugadores no podrán ver a todas esas personas que estén en la zona VIP, que está a la derecha y a la izquierda, pero la gente que esté en esa zona VIP sí podrá ver a los jugadores cuando salen o entran del terreno de juego. Así que esperemos recibir imágenes fresquitas muy ricas dentro de poco tiempo. Y también el vestuario local, ahí lo podemos ver sin ningún asiento todavía, esos asientos donde pondrán la marca BMW, Fly Emirates, Adidas en las diferentes zonas. Vamos a hacer también un barrido a esos nuevos asientos VIP que tenemos en la parte intermedia entre los banquillos
y el palco de honor, donde hemos visto antes cómo seguían colocando en este caso pantallas, esas pantallas en la zona más superior del asiento. Ahí podemos observar esos asientos que están destapados, los más superiores, vemos como aún no están colocadas esas pantallas, y en los de la fila justo más inferior ya podemos ver cómo han ido colocando. Mira, 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 ahí están. Antes lo decimos, que ahí están colocando, bueno, al menos preparando la colocación de esas pantallas para los cabezales de esos asientos. Pues ayer lo decíamos, que en esas cajas es posible que estuviesen en las pantallas, y efectivamente ahí lo podemos ver. Esas pantallas que van a empezar a colocar, bueno, ya han empezado a colocar, y que continuarán así hasta finalizar con todo ese trabajo. Y como hemos dicho también al principio del vídeo, esos nuevos asientos en la zona presidencial, ese palco de honor de las grandes autoridades que estarán en los eventos del Santiago Bernabéu, en este caso en los partidos aquí en casa del Real Madrid. Vamos a ampliar un poquito para no perder detalle de todo lo que va sucediendo ahí en el interior, gracias a este teleobjetivo de mi dispositivo, que ya poco a poco va cogiendo forma, y ya por fin empezamos a ver luz al final del túnel con la colocación de estos nuevos asientos. Por fin han empezado en la parte central, así que esos asientos que tenemos en pantalla yo creo que eran los que estaban acopiados en la zona de tribuna que está justo a la izquierda. De momento no han puesto nada más. Quitamos el zoom, vemos la zona del anillo LED que discurre por el lateral este. De momento sigue el mismo color, así que vamos a pasar a ver la zona del lateral este. Mirad cómo está quedando, ¿eh? Han quitado todos los plásticos protectores del tercer anfiteatro y es una verdadera locura. Pero bueno, vamos a empezar y vamos a seguir el orden. Ahí podemos ver el primer anfiteatro, esos palcos que tenemos sobre todo en la parte norte, que no van a llegar, bueno, parte norte, parte central y parte sur no van a llegar a tiempo. Y como vamos a ir viendo ahora mismo, ya han empezado a colocar esas lonas peculiares que tanto estamos acostumbrados a verlo durante los partidos, durante todo este tiempo, por el tema de las obras, y que de momento pues seguimos viendo en este caso en esa línea de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro del lateral este. Pero bueno, de aquí a finales de año ya estarán todos estos palcos completamente habilitados, así que esperemos que para mitad de temporada ya no tengamos ninguna lona en diferentes zonas y en diferentes sectores del Santiago Bernabéu. Primer anfiteatro visto también, pasamos al segundo anfiteatro. Ahí tenemos esos nuevos asientos que han terminado de colocar hace poquito, y he de decir que ahí falta un pequeño sector. Sí. Bueno, he de decir que faltan unos cuantos sectores, pero bueno, yo creo que no hay ningún problema, los irán colocando entre hoy y el viernes para dejarlo todo listo. Ahí arriba también vemos, bueno, lo hicieron ayer, pero bueno, lo decimos hoy en el canal también, cómo tapan esa línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro, pero en este caso con ese plástico blanco. Vamos a ir lentamente porque faltan aún bastantes filas por colocar esos nuevos asientos. Desconozco el motivo, pero tiene pinta de que hay filas donde no han colocado aún los nuevos asientos. Vomitorios, que ya vimos cómo colocaban esas vallas alrededor del mismo vomitorio. Y esta es la parte sur del segundo anfiteatro, donde también han trabajado en la colocación de esas barandillas alrededor de ese vomitorio. Y creo que también en ese sector faltan asientos por colocar, ¿eh? Bueno, imagino que no los han colocado porque tienen que seguir trabajando todas esas zonas. Así que bueno, pues hemos visto la grada baja del lateral este, grada alta, la zona de los banquillos, esa parte VIP entre los banquillos y el palco de honor, el mismo palco de honor, primer y segundo anfiteatro. Así que pasamos a ver el tercer anfiteatro. Este tercer anfiteatro, que como ya bien sabéis, pues tenemos todos los asientos totalmente colocados, y en el día de hoy mirad qué bonito queda. Ahora haré una imagen más vistosa, pero mirad cómo va quedando el tercer anfiteatro del lateral este. Ya sin los plásticos protectores, imagino que seguirán con los remates finales, por eso vemos trabajadores en la zona, pero
Mirad las barandillas de color plateado, los asientos azul marino y los pasillos totalmente grises. Qué bonito, tío. Qué bonito. Cómo está quedando el nuevo Bernabéu, ¿eh? Cómo está quedando el tercer anfiteatro del lateral este. Qué belleza, de verdad. Madre mía. Y la parte superior, pues bueno, los asientos y los pupitres de la zona de prensa, que ya sabéis que se han reubicado de la zona del segundo anfiteatro al tercer anfiteatro. Partes superiores. Esta es la imagen que iba a mostraros. Mirad cómo se ve desde aquí, un poco oscura quizás, pero aquí tenemos el tercer anfiteatro del lateral este, que a mí personalmente me encanta cómo está quedando. Bueno, pues pasamos a ver el cuarto anfiteatro del lateral este. Cuarto anfiteatro del lateral este, ahí lo tenemos en pantalla. Vimos cómo colocaban esos paneles metálicos en la parte más superior de esa grada, esa nueva grada que ya estará totalmente operativa y lista para el primer partido de Liga aquí en el Santiago Bernabéu, esta nueva temporada 2023-2024. Siguen los trabajos en el Skywalk, ese paseo 360 que discurre por el lateral este. Personalmente, esta nueva estructura que tenemos en la parte central también está en los renders, y yo creo que directamente esta estructura es la que conecta con la zona de las lamas de rejilla y también con la parte inferior, esa sala de máquinas. Por lo tanto, si algún sistema de refrigeración, algún sistema de evacuación de humos. No creo que vaya a ser algún Skybar, porque más que nada podemos observar que no tiene salida o ningún tipo de mirador hacia el interior. Así que, pues, sabiendo que conectan con la lama de rejillas, esas lamas de rejillas que van instaladas en esa zona, desde estas lamas de aquí hasta aquí, pues lo dicho, esa estructura es para el sistema de refrigeración. Bueno, pues lo dicho, tenemos el cuarto anfiteatro, la parte más superior, ya totalmente lista. Esos trabajos en la zona del paseo 360 grados, ultimando todos esos detalles, todos esos trabajos que llevan tiempo, muchos años llevando a cabo en el mejor estadio del mundo, para ya por fin verlo totalmente operativo. A ver si tenemos este fin de semana la posibilidad de subir a esta grada y poder captar imágenes y plasmarlo aquí en el canal. Y bueno, pues ya sabéis, la parte superior de la torre A, donde hemos visto en el exterior que aún no han comenzado a colocar esas pestañas. Ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro siguen igual, ya vimos cómo quitaban esos andamios. Al menos la del tercer anfiteatro está completamente lista. UCO y UCI, que la tenemos ahora mismo totalmente iluminada en el interior. Como no, siguen haciendo pruebas, tiene que estar todo listo para este sábado 2 de septiembre. Hay que dejar a los aficionados totalmente contentos y al presidente también. Bueno, estoy viendo desde aquí novedades, estoy viendo movimiento en estas líneas de palco que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ahí lo podemos ver, parece que siguen colocando esas planchas metálicas para cerrar todos esos nuevos habitáculos que hay en esta zona del fondo sur. Ahí tenemos ese vidrio, esas mamparas colocadas en vertical. Ahí están con una columna unipersonal, sí, una columna unipersonal que viene de maravilla para hacer estos trabajos. Ahí está otra columna unipersonal, la plataforma Spider, la plataforma de araña, colocando en este caso pues más mamparas en la zona superior, en la zona del techo de esos nuevos palcos. Ultimando todo, dejando todo medio listo para este sábado 2 de septiembre. Qué poquito queda, ¿eh? Y lo rápido que se me ha pasado el verano. Y eso que no me he ido a la playa. Si me llego a ir a la playa se me hubiera pasado el tiempo súper mega rápido. ¿Qué os ha parecido todo esto en verano? ¿Han avanzado mucho? ¿Han avanzado poco? ¿Es lo que esperabais? Me lo podéis dejar en los comentarios. Bueno, pues aprovechando que estamos grabando en el fondo sur, seguimos viendo. Ahí podemos ver cómo han ido colocando esos carteles de la nueva zona de la grada fans.
Ya sabéis que estas últimas temporadas han estado encajonados en la zona de tribuna por el tema de la rampa que estaba de acceso al hipogeo. Ya sabéis que esa rampa ha desaparecido, han colocado los nuevos asientos, o al menos están en ello, y falta un pequeño sector nada más por colocar. Ahí podemos ver ese sector que aún tienen que tapar. Imagino que lo harán en el día de hoy. Y por cierto, como hemos dicho antes, esas pegatinas que han colocado en los laterales, que vimos ayer cómo lo hacían, que pone grada fans, y hoy vemos ya en la parte central que pone hasta el final vamos Real. Así que, como aquí en el canal, hasta que acaben las obras, seguiremos plasmando todos los detalles que nos vaya ofreciendo la misma. Bueno, vamos a acercar un momento el zoom en la grada alta del fondo sur, porque veo movimiento, así que si siguen colocando asiento durante esta tarde, es posible que terminen con estos trabajos ya en el día de hoy, más luego anclar definitivamente cada asiento. Esta parte de tribuna, al igual que el lado opuesto, en la zona del fondo norte, vimos cómo quitaban los asientos y estoy viendo que están colocando los nuevos. Sí, están colocando los nuevos en estos precisos instantes, y es posible que esos asientos sean los que hemos visto acopiados en la calle de Concha Espina cuando estábamos accediendo al interior. Siguen con las pruebas en el anillo LED, y también podemos observar que están colocando esas lonas en esos palcos que no van a llegar y que ya pues tenemos demasiado vistas, esas lonas que tapan esos lugares de obra que aún no se han acabado, y por lo tanto a vista de cámara se vea bonito entre comillas, Segundo anfiteatro, como podemos observar, no hay ningún tipo de movimiento. Vamos a ver cuando empiezan con la colocación de los nuevos asientos, eliminando los del Clásic Bernabéu. Ahí tenemos el tercer anfiteatro. Como hemos observado antes, siguen colocando mamparas en la parte superior de esos nuevos palcos. Cuarto anfiteatro, tampoco vemos ningún tipo de movimiento, ya colocaron esas vallas blancas como nuestro corazón madridista, y las pestañas, esas pantallas del vídeo marcador 360 que están colocadas en los fondos, que digo y me reitero, tiene pinta de que no van a ser utilizadas y encendidas para el partido contra el Getafe. Todo puede ser que en cualquier momento empiecen las pruebas, pero no creo que lo hagan deprisa y corriendo. Tampoco tenemos ningún tipo de movimiento en las estructuras que hay en el lateral oeste. Ya vimos cómo completaban el suelo de esa pasarela de mantenimiento. Ahí lo podemos ver. Y tienen que seguir trabajando en este caso en la zona opuesta, en esas estructuras que tenemos instaladas en el lateral este, donde seguirán colocando esas piezas que forman las esquinas, tanto en esa esquina del lado norte como en la esquina del lado sur, que aún tenemos totalmente diáfanas. Faltan muchísimas piezas por completar, y de aquí a finales de año iremos viendo cómo van colocando esas estructuras, y a la vez, gracias a esos polipastos, esos motores que tenemos en esta zona, subir esas pantallas que corresponden y forman el vídeo marcador 360 grados del nuevo Bernabéu. Así que un poco de paciencia, que es muy necesaria para estar al tanto de estas obras. Dejamos el modo gran angular, hoy miércoles 30 de agosto del 2023, fondo sur visto, lateral este visto, fondo norte visto, césped impoluto, ya no se notan las marcas de separación entre tepe y tepe, tampoco se notan las marcas de separación entre bandeja y bandeja. Ya sabéis que el lunes, martes, volverán de nuevo las bandejas al hipogeo, pero en este caso con regalito, no conmigo, no conmigo haciendo la danza del vientre, no, en este caso con el césped que tenemos ahora mismo en pantalla, para hacer las pruebas definitivas de todo el sistema del césped retráctil que tienen en el hipogeo, las pruebas definitivas. Bueno, pues antes de finalizar vamos a visualizar las cerchas del lado sur. Hemos visto al principio del vídeo cómo estaban un poco desplegadas, no del todo, como podemos observar, y ahora, antes de finalizar el vídeo, pues podemos ver que siguen en la misma posición. Los estabilizadores no están totalmente estirados, por lo tanto apenas se han movido. Bueno, pues vamos acabando el vídeo, hoy miércoles 30 de agosto del 2023. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar e introduce mi código de patrocinio. Así que muchas gracias a todos, a la Madrid, y nos vemos muy pronto. Chao, chao.